Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el Señor pide que le entreguemos nuestro corazón. La palabra lo dice, Proverbios capítulo 23, 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. La palabra del Señor, Dios a través de su palabra, habla a nosotros. Y a veces nos preguntamos, ¿y qué es el Evangelio? Hermanos, Cristo es el Evangelio, Cristo es la salvación, Cristo lo es todo. Nosotros necesitamos entender que para buscar a Dios no debemos ni complicarnos a nosotros la vida, ni complicársela a otros, sino que debemos estar dispuestos a entregarnos por entero al Señor y hacerlo de todo corazón. El Evangelio, hermano, es servir a Dios de corazón, cumplir su palabra, esforzarnos por agradarle a Él. El Evangelio no es un aparataje, el Evangelio no es un show, el Evangelio no es tantas cosas que yo estoy mirando ahora. Y entonces cuando tú observas a profundidad la esencia de lo que se ve por fuera, no es lo que hay a profundidad. Y debemos reflexionar, hermanos. Debemos sentarnos y meditar nuestros caminos. Meditar nuestra vida delante del Señor. Y tratar de encaminarnos de una buena vez y por todas en imitar a Jesús. Todos los ejemplos están ahí. Todos los ejemplos están ahí. En su palabra, amados hermanos. La vida de Cristo para nosotros debe ser un modelo. Un modelo es un patrón, un ejemplo. Y en todo el sentido de la palabra, aquellos que quieren agradar a Dios necesitan conocer la vida de Jesús y andar como Él anduvo. Porque verdaderamente que el Señor vino a la tierra no falló en nada. Todos los hombres fallan, aún los que estuvieron con Él fallaban, pero Él no ha fallado. Él es la cúspide de la excelencia, si pudiera decirse así. Y a Él nosotros debemos prestarle atención. El centro del Evangelio es Cristo. Pero muchas veces en los corazones de algunos no está el Todopoderoso. Y hoy nosotros debemos caminar muy cuidadosamente, analizando nuestra vida, porque el Evangelio como que ha dado un giro, o no el Evangelio es el mismo. Las personas hemos cambiado, el ser humano está muy cambiado, la sociedad está muy cambiada, la manera de pensar y la forma de hacer las cosas de la gente en sentido general ha cambiado, pero mucho. Algunas cosas han cambiado para bien, otras cosas han cambiado para mal, pero nosotros, los de Dios, necesitamos seguir el ejemplo que nuestro Dios nos ha dejado. Necesitamos seguir ese ejemplo, no el ejemplo de ningún hombre. El Señor nos dio ejemplo. Y yo quiero que lea Juan capítulo 13. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen.
si las hacen, seremos bienaventurados. No es simplemente conocer quién era Jesús y ser muy buenos historiadores y conocer su historia, conocer su vida. Debemos ocuparnos y preocuparnos en tener pendiente todo lo que Cristo hacía para aplicarlo a nuestra vida y para ponerlo enfrente de nosotros. En el contexto que el Señor dijo esto, recordemos que aquí se estaba dando el lavatorio de los pies. Esto sucedió antes de la fiesta de la Pascua. Ya Cristo sabía que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre. Y Cristo amó a los suyos, a los que estaban con él en el mundo, y los amó hasta el fin. Amados hermanos, no podemos ignorar que el Señor hace un acto preciosísimo en aquel lugar donde estaban en el lugar de la fiesta de la Pascua. Dice la Biblia en el versículo 2 que cuando cenaban, como el enemigo le había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó Jesús a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Recordemos, hermanos, que en esa época las calles no eran asfaltadas como ahora, no tenían asfalto, eran polvorientas y el sol, el calor, el polvo y el tipo de calzado que utilizaban eran sandalias. Y donde se reunían existía la costumbre de lavar los pies. ¿Quién le tocaba lavar los pies? Bueno, el que invitaba. Y si el lugar era alquilado o prestado, el que invitaba al lugar. Aquí nos damos cuenta, amados, que el Señor, como un líder de líderes, como un Dios de dioses, como el Rey de los reyes, Jesús no le importó y se levantó a lavar los pies en medio de la cena. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. ¿Qué gesto más lindo del Señor, amados hermanos? ¿Qué ejemplo más lindo de Dios, de Jesucristo? Empezó a lavar los pies de los discípulos. No le tocaba, digamos por ética o por orden más bien, no le tocaba a Cristo hacer eso. No le tocaba al Señor hacer eso. Él bien pudo ponerse a discutir, a pelear, a echarle boche, a corregir, a sermonear, como a veces nosotros estamos, en vez de dar ejemplo. No, sino que él empezó a dar ejemplo, y un ejemplo muy bonito de humildad y de un verdadero líder, porque el verdadero líder eso es lo que hace, modela, sirve de modelo, sirve de ejemplo con su actitud. Eso hizo el Señor y comenzó a lavar. Entonces Simón Pedro, ¿verdad? O Pedro y Simón, le dijo, Señor, tú no me lavarás los pies. Ese fue Pedro que le dijo, tú no me lavarás los pies. Pero él no lo empezó a hacer ni otro, sino que no quería ver al Señor que lo hiciera. Parece que Pedro en su mente pues dijo, óyeme, ¿cómo es esto? El Señor a lavar los pies, pero ¿cómo es posible? Era algo anormal por cuestión de orden y de jerarquía.
Pero Cristo le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me vas a lavar los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Amados, ahí Pedro reacciona y le dice, Señor, no me laves solo los pies, sino la mano y la cabeza. Aquí vemos, hermanos, que el Señor le dijo una palabra muy linda que debemos nosotros prestar atención. En el versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso le dijo, no están limpios todos. Así pues, le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿saben lo que he hecho? Ellos no lo entendían, hermanos, porque no conocían el principio de servir. Como a veces nosotros no conocemos el principio de servir. Creemos que si servimos a otros nos estamos humillando. A veces nos llenamos de orgullo y prepotencia dentro de nosotros mismos. Y nos creemos más grandes que cualquiera. Pero aquí vemos a Cristo haciéndolo. Ustedes entienden lo que yo hice. Ustedes me llaman maestro y señor. Y lo dicen bien porque yo lo soy. Me alaban maestro, señor. Pero pues si yo el Señor y el maestro, escuchen esto, he lavado vuestros pies, vosotros también deben lavaros los pies los unos a los otros. Oiga, hermano, lo que Cristo quería que ellos entendieran, que sirvieran. Vosotros también deben lavar los pies los unos a los otros. ¿Cuántas veces nosotros, amados, Señor, tú eres mi Dios, yo te amo, yo soy cristiano, ay, Dios me usa, Dios me habla en la montaña, Dios me habla en el monte, Dios me habla en la cama, Dios me dice, y Dios, pero a veces con nuestros hechos no demostramos tal relación con el Señor porque no servimos, porque no bajamos la mirada, no nos desmontamos a veces de ese concepto desmedido que tenemos y exagerado de nosotros mismos, creyéndonos mejores que otros, aún siendo cristianos. Si yo, el Señor y Maestro, he lavado los pies, ustedes hagan lo mismo. El hecho de que tú seas apóstol, el hecho de que tú seas pastor, el hecho de que tú seas profeta, el hecho de que tú seas un serafín o querubín o lo que sea ahora, no te da ningún derecho a creerte mejor que nadie. No importa el título que tenga o el rango que tenga o los millones que tenga. En el evangelio eso no cabe. En el evangelio eso no cabe. Y quien lo intente hacer así está actuando en contra del ejemplo que el dueño de la iglesia, que se llama Cristo, dejó. Si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también habéis lavado los pies los unos a los otros. Qué ejemplo de humildad, hermanos. Entonces ahí donde dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Qué lindo si ponemos eso en práctica. Qué lindo si nosotros dejamos el orgullo religioso y ponemos esto en práctica. Pero qué triste cuando estamos con un afán desmedido por buscar los primeros lugares. Qué triste cuando estamos con ese afán por querer presidir, por querer ocupar los mejores puestos. No, déjale el mejor puesto a tu hermano. Es más, cuando te ofrezcan el mejor lugar, busca uno de los que están ahí, dáselo y quédate tú en el segundo. Porque eso es lo que hace a los hombres grandes. No es que hagamos alarde de un título o de mucho conocimiento y que yo sí me la como toda. No, por Dios, eso no le agrada al dueño de la iglesia que se llama Cristo. A veces abusamos de la gente que con la buena intención de servirle a Dios
está ahí y abusamos de ellos. Porque creemos que nada más a mí que hay que servirme, a mí que hay que servirme. No, por Dios. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagan. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Y si ustedes hacen estas cosas, si saben estas cosas, son bienaventurados, pero si la hacen. Si saben estas cosas, dice el versículo 17, y la practican, entonces serán bienaventurados. El Señor se agrada de que nosotros seamos humildes. El Señor se agrada de que nosotros estemos dispuestos a servir. El Señor se agrada de que nosotros pensemos en bien en cuanto al hermano se refiere. Al Señor le agrada de que nosotros tengamos en alta estima a nuestros hermanos. A veces tomamos una actitud que despreciamos a la gente. A fulana, yo no la soporto. Yo no sé porque no me ha hecho nada, pero yo no lo soporto. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Créame, amado hermano, eso no viene de Dios. Es que no le paso sin hacerte nada a esa persona. Y a veces Dios nos humilla y nos pone ese individuo o esa persona en el lado para que sepamos que no es como nosotros decimos. Yo no sé cómo le cabe a una gente que pretende ir al cielo llena de rencor, llena de resentimiento, con ese veneno malvado en el corazón. ¿Cómo vamos a verle la cara a Dios airado con nuestros hermanos, enojado con nuestros hermanos o creyéndonos que nosotros somos mejores que otros? No, por Dios. Si ustedes saben estas cosas, pero la ponen en práctica, serán bienaventurados. Al Señor no le interesa que no comamos la Biblia, no, que yo soy un come Biblia y que yo esto, y de qué me sirve a mí, como a veces hacemos, tener una super espiritualidad, pero no tengo amor. Ofendo a la gente, maltrato a las personas y creo que yo soy el único que se merece los mejores puestos. Eso no es de Dios. Si saben estas cosas, bienaventurados seréis si las ponen en práctica. Amados hermanos, el evangelio es servir. No dejarte engañar de los manipuladores ni lo que andan engañando. No es eso, no. Cuando usted detecte que lo están manipulando y engañando, usted tiene que cortar. Pero el Señor nos manda a servir ¿a quién? A nuestro prójimo. Judas estaba ahí en medio de los que Cristo le lavó los pies. Estaba en el lugar, ya él sabía que Judas lo iba a engañar, que era un traicionero, que estaba mintiendo, y él le lavó los pies. Pero a veces nosotros somos pana de lo que son panitas de nosotros. O amigos. Somos amiguitos de los que están de acuerdo con todo lo que yo digo. Y a ellos le doy besito cuando lo veo y lo abrazo y lo apapucho. Y al otro que me corrige tal vez o que no tiene la oportunidad de relacionarse mucho conmigo, lo trato con desprecio. Eso no puede pasar en el pueblo de Dios. Eso no debe pasar en el pueblo de Dios. Y si está pasando, lo está infiltrando el otro, pero no Dios, porque así no actúa el Señor. El Señor trataba a todo el mundo por igual. El Señor trataba a todo el mundo por igual, y a quien tenía que decirle la verdad se la decía en amor. Porque hubo un día que le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque estaba influenciado por el diablo. Hay un momento que usted tiene que reprender a la gente, corregirlo, quiero decir. Bueno, si te ven como un ogro porque tú lo corriges, no hay problema, porque tú estás haciendo lo correcto. Ahora, esto no nos da derecho a nosotros a tratar a las personas mal. No trate a nadie mal, sirva. Eso de estarle poniendo carita larga a la gente en las iglesias, amugando en las iglesias, eso no es de Dios, eso es del diablo, hermano. Y si usted lo está haciendo en el grupo que usted se congrega, usted le está siguiendo el juego al enemigo. Eso de estar abrazando a uno con esmero
y al otro dándole la puntica del dedo porque yo no estoy contento. Reprenda eso en el nombre de Jesús y deje de hacer eso, que eso no es de Dios. Jesucristo nunca trató de denotar a Judas cuando estaba reunido todo. Nunca trató de humillarlo en público. A veces nos ensanchamos con la gente y estamos influenciados como estaba Pedro. Y tratamos mal a esa persona y le ofendemos y en público tratamos de humillarla. Eso no viene de Dios. Un siervo del Señor lleno del Espíritu Santo no hace eso. Porque cuando tú dañas, humillas, menosprecia a tu hermano, es a Dios que tú se lo estás haciendo y le estás haciendo de piedra de tropiezo a tu hermano. Y existe un ay en la Biblia para aquellos que le son de piedra de tropiezo. Debemos servir sin miramiento. Debemos ser amables. Cuando vayamos a abrir la boca y si vamos a hablar en mal tono, ofensivo, que daña al hermano, debemos callar y hablar con Dios. No detone esa ira contra tu hermano por nada que haga o por nada que diga. Jesucristo ahí pudo pelearle a todito, discutir, pero él no lo hizo. Dio ejemplo. Los hombres de Dios dan ejemplo. Señor, el evangelio no es un brinco, no es un salto, no es agarrar un micrófono para comérmela, para que todos los que estén sentados ahí digan que yo soy espiritual. Ese no es el evangelio. Como yo veo ahora mucho show, hermano, con los micrófonos en la mano, gente que se transforman, buscando gloria y buscando honra, y tienen muchos seguidores, porque todo tiene sus seguidores, pero no es de Dios. Jesucristo sin ruido, sin ese show, vino y dio ejemplo. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Lo mismo. Vuelvo al versículo 15. Ejemplo he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Imitar a Jesús. Imitemos a Jesús en su humildad. Imitemos a Cristo en su forma de prédica. Tú ves ahora, hermano, que hay unos shows predicando. Dos gente que tú no entiendes qué es lo que están diciendo. Que tú lo que oyes más es un respiro y un ruido raro y tú no puedes percibir la palabra. Porque hay un sinnúmero de imitaciones ahora. De imitando, pero no a Cristo. ¿Por qué no predicar como Cristo predicó? De manera que la gente lo entendía. Ahora no hay un afán de romperle el tímpano a la gente de los oídos y de cambiar la voz y una cosa que nadie percibe lo que se está diciendo. ¿A dónde vamos a llegar? Señores, los aparatajes no son poder de Dios. El poder de Dios es cambio. El poder de Dios es transformación de las vidas. El poder de Dios en una vida es imitar a Jesús. Usted está imitando a Cristo, usted está lleno de la unción. Ore como Cristo oró. Predique como Cristo predicó. Actúe o actuemos como Cristo actuaba. Ese es el verdadero evangelio que cambia, que transforma, que da vida. No es que yo trate de hablar aquí para aparentar que yo soy el único que Dios lo usa, porque eso no es de Dios tampoco. Necesitamos observar las Sagradas Escrituras y adentrarnos a ese principio. Señores, vamos a meternos en la vida de Cristo y vamos a imitar a Cristo. No imitemos a hombre, imitemos a Jesús, que Él fue el único que no falló. Después todos fallaron, desde Adán hasta el último, todos fallaron, menos Cristo. Yo les doy este ejemplo para que hagan así. Todo lo que Cristo hizo fue un modelo, hermano, para nosotros. Pero qué pena que tenemos una iglesia hoy en día que no está mirando a Jesús. Las iglesias las estamos poniendo como discoteca, hermano. Que usted no sabe si es en una discoteca que usted está, en un drink. ¿Cómo yo voy a poner el púlpito como un drink? ¿A dónde vamos nosotros a llegar, por Dios? ¿A dónde vamos nosotros a llegar? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Al evangelio no hay que agregarle nada.
Porque si le agregamos las cosas del mundo, la estamos adulterando y eso no cambia. El único que cambia es el evangelio, la palabra. Es el martillo que quebranta la roca en dos. Esos corazones abatidos van a venir a la iglesia, pero es por la palabra. Entonces necesitamos imitar a Jesucristo y ver estos ejemplos que el Señor dejó. No son una decoración. No, eso no es una decoración. No. Es para que nosotros veamos y actuemos con la sencillez que Cristo se manejaba, con el amor que Cristo se manejaba, que predicaba sin manipular a la gente. A veces tú estás oyendo unos mensajes muy buenos y de repente te meten esa manipulación. Y gente más afanado en decir lo mucho que Dios está usando su ministerio que en presentar a Cristo cuando predican y convencer a la persona de pecado por la palabra. Porque ya hemos entendido que la palabra no es suficiente. ¿A dónde vamos a llegar? Necesitamos retornar. Necesitamos volver al principio. Necesitamos imitar a Jesús. Necesitamos ver la vida de Cristo a profundidad y tratar de imitarlo. No podemos obviar estas verdades. Cueste lo que nos cueste, no importa, hay que decirla. Porque como siempre hemos dicho, el hombre de Dios, que Dios ha depositado en él su poder, nunca está abajo. Dios lo levanta y lo pone en alto a donde quiera que esté. Y si se le cierra una puerta, Dios le abre otra. Por eso Cristo nunca amañaba los mensajes, sino que hablaba la verdad. Pero lo hablaba en amor y lo hablaba con entrega. Aquí la actitud de Jesús es muy bueno verla con calma y profundidad y nosotros aplicarla. Vamos a hacerlo como Él lo hizo, a predicar con el ejemplo. Cristo predicó ahí con el ejemplo. No con este aparataje que yo veo ahora, este afán. Gente afanada, hermana, desesperada, como cuando nos compraron la primera bicicleta, queriendo demostrar que Dios lo usa, queriendo demostrar el poder de Dios, empujando gente y diciendo que fue Dios que lo tumbó. Pero por Dios, necesitamos practicar el ejemplo de Jesús. Ese es el evangelio, lo otro es emoción. Vamos a imitar al Señor un día como hoy. Usted puede hacer muchísimas cosas, muchísimo show, pero si no imita a Cristo y no se esfuerza en agradarle, lo demás se queda vacío. Como dijo Pablo, ¿de qué me sirve tener esto y aquello? Y si no tengo amor, nada soy. Necesitamos, amados hermanos, reflexionar. Vamos a imitar a Jesús. Le lavó los pies a todos. Empezó a lavar los pies. Empezó a servir, a dar. Y de esa manera así en todo el ejercicio de su ministerio, en el cumplimiento de su ministerio, así lo hacía el Señor. Hagamos nosotros igual. Pastores, llamemos a la gente a imitar a Jesús. Ese mensaje no cansa, eso no es verdad. No, se cansa el que está cansado. Pero ese mensaje a los hombres de Dios y a las mujeres, a la gente que no quiere estar jugando en el evangelio, que lo que quiere es salvarse, el evangelio genuino le gusta. Pero los que están detrás del show y de las emociones, los cansa. Así que no tengamos miedo. Vamos a invitar a la gente. Vamos todos a ponernos a imitar a Cristo con estas y otras tantas cosas que en los evangelios encontramos que Él hacía. Y veremos que verdaderamente nuestra vida espiritual va a crecer. El Señor quiere nuestro corazón, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, adoradores que se entreguen a Él de todo corazón. Eso es lo que Dios está buscando. No show, ni ruido, ni aparataje. No. Eso es lo que hace el mundo. Hace mucho show y mucho ruido. Aquí tiene que haber algo diferente, un sazón diferente. La palabra no adulterada y la unción del Espíritu Santo.
en nuestra vida y en nuestras iglesias. Padre, te damos gracias en este momento. Tú dijiste que tu palabra nos limpia. Claro está, los que se dejan ministrar por ella. Señor, con todo el corazón recibimos tu palabra. Y además de tu palabra, te pedimos que nos ayude a reconocer cada día que la estrella que debe brillar eres tú. Y que a quien nosotros debemos imitar es a ti. Y a quien tenemos que amar y buscar es a ti de todo corazón, Señor. Oramos para que tú nos restaures. Oramos para que tú nos ayudes. Oramos para que tú nos bendiga. Con esa petición que estamos haciendo hoy, ayúdanos a imitarte. Que cuando alguien nos diga algo y nos incomodemos, pensemos, ¿qué habría hecho Cristo si estuviese pasando lo que yo hoy? Que cuando estemos insistentemente motivados por la carne a discutir, a maldecir y a pelear, recordemos qué habría hecho mi maestro si fuera él que estuviera en esta situación. Oh Señor, que cuando estemos a punto de traspasar los límites, recordemos a Jesús. Ay, Señor, que tengamos a Jesús más presente. Padre, te lo pedimos, Jehová. Tú nos diste a Cristo una vez y para siempre. Pero a veces pensamos solamente en el Cristo histórico. En el Cristo histórico y nos volvemos históricos. Teoría, 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 teoría. Citas y conceptos. Cuando tú quieres que además de que conozcamos el Cristo histórico, esa parte histórica, lo tengamos presente y vivamos cada día imitando al Cristo presente. Ay, Señor, ayúdanos porque tu venida se aproxima. No nos deje caminar de manera equivocada. Señor, con todo el corazón queremos agradarte. Ayúdanos a servirte en espíritu y en verdad. Señor, ayúdanos a servirte en espíritu y en verdad. Señor, con toda el alma te lo pedimos hoy. Sabemos que en cualquier momento suena la trompeta, Maestro bueno. Señor, 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 que podamos verdaderamente entregar nuestro corazón, que podamos entregar nuestro corazón a ti, Señor. Oh Dios, te lo pedimos porque tú ves todo. Tu palabra declara que tú miras el corazón del hombre que es malo y perverso, pero tú lo escudriñas, Señor. Tú conoces las miserias espirituales que hay dentro de nosotros. Abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Este corazón malo, este corazón perverso lo entregamos a ti, Señor. Lo entregamos a ti. Sabemos que algo bueno y algo grande pasará. Gracias, Señor, gracias. Ayúdanos a servirte en espíritu y en verdad, tenerte presente, Jesús. En el momento más difícil de mi alma, que en todo instante podamos confiar, Señor. Podamos reflejarte cuando hacemos negocios, cuando hablamos, cuando caminamos. Señor, en el nombre de Jesús, tú puedes. Ayúdanos. Dile ahí donde estás, ayúdame, Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Pero recuerdo que no se me olvide de ti, que no me olvide de ti, de llevarte presente. Que podamos entender que Cristo no es una teoría, ni un concepto personal o histórico. Yo me fijo que a pesar, Señor, perdónanos por las veces que hablamos tanto y no hacemos nada, Señor. Perdónanos por las veces que queremos frente a un micrófono comérnoslas para que nuestra estrella se suba a lo alto. Perdónanos, Señor, Señor, por ese afán de demostrar lo que hay en nosotros. Perdónanos, perdónanos por ese afán malo, ese afán humano en querer demostrar que sí, que nosotros sí. algo pasará, te aseguro que a los ángeles se enviará. Ayúdanos a ver estos ejemplos tuyos
para que los otros hagan como nosotros hacemos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias.